Bien, vamos a crear otro objeto que diga no extensible igual a removable igual a true, por ponerle un ejemplo. Entonces, pues fíjate. Vamos a ponerle que nos lo ponga no extensible. Pum, nos copiamos. No extensible. Entonces aquí lo estamos haciendo no extensible. Entonces si nosotros usamos en este caso object.defined property, le decimos que nos agregue una nueva propiedad a no extensible que se llame nueva y que tenga la siguiente configuración, los siguientes atributos. Que el valor sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto muy bien. Pero fíjate, guardamos, recargamos y fíjate cómo efectivamente, pues acá nos dio un error. Pues fíjate cómo define properties así directamente nos lanza un type error. No importa que estemos en modo normal como acá y tampoco no importa que estemos como modo estricto. Guardamos, recargamos, pues fíjate cómo efectivamente pues llegamos a lo planeado. Entonces, pues técnicamente y más elegantemente añadir nuevas propiedades se deberían de hacer con esta función define property, pero pues fíjate que es mucho más código. Lo más normal como nos agregamos pues es con una propiedad, con una expresión de asignación, pero en teoría las propiedades las deberías de añadir con esta función define property. Pero pues muchos nos hace mucho código y las terminamos agregando propiedades como si fuera una asignación, como ya hemos visto anteriormente. Entonces pues esta define property, esta directamente va a lanzar un type error, no importa si es modo normal o modo estricto. Entonces pues eso por un lado. Vamos a ver ya últimamente lo que es otros cuantos temillas esto del object.prevent extensions. Y fíjate que en la versión ES5, si el argumento de este método no es un objeto, es decir, un tipo primitivo, por ejemplo, se producirá un type error. Fíjate, vamos a ponerle object.prevent extensions. Vamos a pasarle algo que no sea un objeto, por decir un primitivo, en este caso un 1. Guardamos, recargamos, comentamos esto para que no nos haga ruido, guardamos, recargamos. Pues fíjate cómo aquí, pues simplemente se devolverá el objeto en sí mismo. Mira, vamos a ponerle aquí un let para que lo veas mejor. Let objeto es igual a esto. Hacemos un log de objeto, guardamos, recargamos. Y entonces en la versión ES 2015, un argumento que no sea un objeto se devolverá tal cual sin ningún error, ya que los primitivos por definición pues ya son inmutables. Entonces pues fíjate que aquí a partir de la versión ES 2015 pues ya si tú le pasas algo que no sea un objeto, simplemente te lo devolverá tal cual sin error, porque los primitivos por definición ya son inmutables. Pero en la versión anterior, en la versión ES5, si el argumento de este método no era un objeto como acá, pues luego los producía un type error. Pero actualmente pues fíjate cómo pues simplemente no hace nada, por decirlo de alguna manera. Entonces esto es lo referente, todo lo referente a object.prevent extensions. Entonces pues fíjate cómo ya tenemos un grande panorama acerca de los atributos. Y ahora nos faltaría ver el atributo enumerable, pero pues ya sabemos que cada propiedad tiene 3 atributos. Ya vimos los más importantes y ya casi ya estamos teniendo un buen dominio sobre los objetos aquí en JavaScript. Ya hemos hecho un gran camino de entendimiento de los objetos, ya simplemente nos quedan cualquier cosilla y otras cosas para fines de ejemplo. Bien, ahora vamos a regresarnos un poquito más a lo que fue el operador delete para eliminar propiedades. Ya nos quedaban unos temas pendentillos que no quedaban del todo claros. Entonces pues fíjate, vamos a regresarnos un poquito a esto. Si quieres pues ya eliminamos esto. Esto pues ya no lo sabemos, así que tú si quieres pues puedes ahora sí que eliminar todo este código y tenerlo como referencia. Yo lo voy a eliminar como siempre para no llenarme aquí de archivos y simplemente voy a dejar a persona. Entonces vamos a regresarnos un poquito más al operador delete para eliminar propiedades. Pero antes déjame decirte que las declaraciones var, vamos a hablar un poquito del objeto global, en este caso el objeto global window. Tú ya sabes lo que es el objeto global window. Acuérdate que cuando ejecutamos JavaScript del lado del cliente en un navegador, el objeto global es el objeto window. Entonces las declaraciones var
y las function declaration en el top level crean propiedades del objeto global. Fíjate, vamos a crearnos una declaración var. En este caso, mi global igual a webtd. webtd. Entonces, este es lo que te decía. Las declaraciones var y las function declaration en el top level, es decir, en el global scope, tú ya sabes lo que es el global scope, crean propiedades en el objeto global. Entonces, fíjate, aquí estamos creando una variable declarada con var y está en el top level, está en el global scope. Entonces, fíjate, si hacemos un log de global this del objeto global, guardamos, recargamos, buscamos por acá, pues fíjate cómo está mi global. Entonces, efectivamente, las variables declaradas con var en el top level se crean como propiedades en el objeto global, al igual que las function declaration. Vamos a hacer un ejemplo de function declaration. Mi función vamos a hacer un log que diga hola Crayola y vamos a poner en este caso, vamos a acceder al objeto global, en este caso con this. Guardamos, recargamos, buscamos y fíjate cómo efectivamente las function declaration también se agregan en el como propiedades del objeto global, en este caso en el objeto global window. Entonces, esto es lo que es una function declaration, no te confundas. Tenemos por ejemplo let hola igual a function y todo esto acá, todo muy bien esto. Esto no es una function declaration, esto es una function expression, porque es una expresión asignada a una variable. Entonces no te confundas. Esto no es lo que es una function declaration es esto. Quiere decir que la function declaration en el top level, efectivamente, como estamos viendo, se agregan como propiedades en el objeto global. Esto te lo quiero volver a recalcar, porque antes no te había dado tantos detalles. Por ahí yo tenía un error en lo que leí y pues te estaba dando la información mal. Simplemente no hay más. Las declaraciones var y las function declaration en el top level crean propiedades en el objeto global. Aquí ya quiero aclarar porque anteriormente tenía un error, te había dado información incorrecta. Entonces, seguimos avanzando. Saludos.